Práctica número 4, el tema sonido. El día de hoy pretendemos hacer algunas mediciones de la onda sonora. Para ello vamos a utilizar el equipo que está mostrado en la mesa de trabajo, un generador de funciones, un micrófono, una bocina y un amplificador de frecuencia. Mediremos la velocidad con la cual se propaga el sonido en un medio que es justamente el aire. Vamos a hacer la medición y luego hacer algún cálculo teórico para comprobar lo que vamos a medir el día de hoy. Para ello vamos a seleccionar primeramente una frecuencia del orden de los menos de 1000 Hz. En este caso está seleccionado con 583 Hz aproximadamente. Puede haber alguna variación de la frecuencia, la verdad es que eso no importa, no es tan importante. Hay una variación ahí en esta medición. Con esa frecuencia lo que pretendemos es medir la velocidad con la cual se propaga el sonido. La onda sonora es captada por un micrófono que está en la punta de la varilla y la va a transformar en una señal eléctrica que la vamos a poder percibir en el amplificador de frecuencias. El problema de la práctica es que no podemos, para poder medir la velocidad de propagación necesitamos saber la longitud de la onda sonora, pero esto no es posible percibirlo como lo percibieron ustedes en la práctica anterior, en donde podíamos ver la distancia que había entre dos nodos y poder medir así la longitud de onda. En este caso, como es una onda sonora, el problema de medir nuestra longitud de onda es un tanto problemática. Por eso contamos con un amplificador de frecuencias. La aguja justamente del amplificador nos va a determinar la posición de los nodos o de las crestas o de los valles. Entonces la precisión que podamos hacer en esta práctica va a depender mucho de la posición de la aguja del amplificador de frecuencias. Entonces cuando esta aguja se mueva ubicando un nodo o una cresta o un valle, esos puntos tendrán que ser registrados y marcados para poder determinar nuestra longitud de onda. Entonces más o menos se procede así. El micrófono se va a ir moviendo hacia afuera de tal manera que la aguja del amplificador también va a percibir un movimiento hacia adelante o hacia atrás. Ahí lo podemos percibir, un movimiento hacia atrás de la aguja del amplificador, tratando de buscar posiblemente la posición de un nodo o la posición de un nodo. Bien, ahí va hacia atrás, y cuando se detenga habrá ubicado seguramente un nodo. Nos podemos detener en ese punto y marcar en alguna parte, puede ser en la varilla, puede ser en el tubo, ese punto lo que nos indica la posición que queremos iniciar. Si continuamos moviendo el micrófono hacia afuera, entonces la aguja va a tratar de moverse hacia adelante, tratando de ubicar una cresta o un valle, un valor máximo positivo o un valor máximo negativo. Cuando la aguja se mueva hasta esa posición e intente volver hacia atrás, nos detenemos y marcamos ese punto como la ubicación de un valor máximo o un valor máximo positivo o máximo negativo. La verdad es que no sabremos si son valores máximos positivos o máximos negativos. Cuando tengamos ese punto ya marcado, podemos tomar una cinta métrica y poder medir esa distancia que hay entre los dos puntos y con ello lograr el valor que queremos, que es la longitud de onda. Entonces, eso es más o menos el procedimiento. Vamos a efectuarlo ya con la precisión que debía de ser, a ver qué es lo que logramos determinar, un valor estimado más o menos de la velocidad del sonido. Ahí va. De momento no importa en dónde se encuentre la aguja del amplificador, no tiene que estar ni en el valor
extremo del lado izquierdo o el valor extremo del lado derecho. Es una posición de la onda, simplemente la posición que ocupa la aguja en este momento. Pero cuando se mueve el micrófono, nos damos cuenta que la aguja se mueve hacia atrás, tratando de ubicar un nodo. Ahí es un movimiento extraño porque intentó moverse hacia adelante y luego va para atrás otra vez. Está tratando de ubicar un nodo, pero no lo tenemos todavía identificado porque se sigue moviendo hacia atrás. ¿Okay? Parece ser que ese podría ser un nodo. Entonces lo que vamos a hacer es marcar en ese lugar la posición del micrófono en ese lugar y continuar moviendo nuestro micrófono hacia afuera ahora, y la aguja, si se dan cuenta, se va a mover hacia adelante tratando de ubicar un valor máximo positivo o máximo negativo. Ahí va. Se sigue moviendo hacia atrás. No tenemos ubicado todavía ese punto máximo positivo o negativo hasta que la aguja se detenga e intente mover en contra hacia atrás. Como ya no se mueve hacia adelante, entonces parece que hemos encontrado un valor máximo positivo o negativo de la onda. Por lo tanto, procedemos a ubicar ese punto. Lo ubicamos, lo marcamos y tendríamos solamente una parte de la longitud de la onda. Si procedemos a medir esas dos posiciones que tenemos, tendríamos más o menos 14.5 centímetros. 14.5 centímetros. Esos 14.5 centímetros nos ubican la posición de un nodo a un valor máximo positivo o negativo, pero no es nuestra longitud de onda total, es solamente una cuarta parte de la longitud de onda. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar esa distancia por 4 y multiplicarla por la frecuencia del generador de funciones. Así es que vamos a hacer la operación en la calculadora. Bien, con los 14.5 centímetros que medimos, que es la distancia entre un nodo y una cresta o un valle, es una cuarta parte de la longitud de onda. Así que los 14.5 centímetros, que convertidos a metros, son los .145 metros multiplicados por 4, dado que es una cuarta parte de tu longitud de onda, y por la frecuencia de 590 Hz, nos da una velocidad de 342.2 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la propagación de la onda sonora en el aire. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir nuevamente la velocidad de la propagación de la onda sonora, pero con una frecuencia diferente. Ahora tenemos una frecuencia del orden de los 1034 Hz. Esa frecuencia puede variar no significativamente, finalmente es un aparato electrónico y puede tener variaciones. Ahora son 1033, 34 Hz. Y vamos a proceder igualmente a medir nuestra longitud de onda, determinando la posición entre un nodo y un valor máximo positivo o máximo negativo. ¿De acuerdo? Marcamos esos puntos y lo que tendríamos sería una cuarta parte de la longitud de onda, o tal vez media longitud de onda. Eso no lo sabremos dependiendo del comportamiento de nuestro amplificador de frecuencias. ¿Ok? Entonces procedemos sacando lentamente, moviendo nuestro micrófono, apartándolo de la bocina y viendo el comportamiento del amplificador. Como se está moviendo hacia adelante, está tratando de ubicar un valor máximo de la onda positivo o un valor mínimo, una cresta o tal vez un valle. Parece que lo hemos ubicado porque trata de moverse ahora hacia atrás. Ok, ese punto podemos ubicarlo y marcarlo en nuestro aparato.
y veamos, vamos a tratar de ubicar el otro punto para medir nuestra longitud de onda. Ahí vemos cómo la aguja del amplificador se mueve hacia atrás tratando de buscar un valor, un nodo, la posición de un nodo. Cuando ya no se mueva e intente volver hacia adelante, ahí nos detenemos y ubicamos, marcamos ese punto para poder determinar nuestra longitud de onda. Vamos a medirle en centímetros y tenemos aproximadamente 8.5 centímetros, que convertido a metros y multiplicado por 2, porque lo que tenemos es un punto, es la distancia entre un nodo y una cresta o un valle. Lo que tenemos es una cuarta parte de la longitud de onda. Dijimos, vamos a confirmar la distancia nuevamente, 8.5 centímetros. Con 8.5 centímetros convertidos a metros y por 4, dado que es una cuarta parte de la longitud de onda, y multiplicado por la frecuencia de 1036 Hz, tenemos una velocidad de 352.24 metros sobre segundo. Esas son las velocidades que obtuvimos con frecuencias de 590 Hz y con una frecuencia de 1034, 35 Hz más o menos. Bueno, miren, esta ilustración que vemos aquí es lo que físicamente acabamos de hacer con la velocidad, con la medición de la velocidad del sonido. Cuando encendimos nuestros aparatos en amplificador de frecuencias con la idea de verificar la longitud de onda, que al multiplicarla por la frecuencia nos da la velocidad de propagación de la onda sonora, ubicamos nuestro amplificador, la aguja del amplificador en una cierta posición, pero esa posición no nos ubica un lugar determinado de la onda. No sabemos la posición de la aguja, en qué parte de la onda se encuentra. Por eso, al mover nuestro micrófono hacia afuera, la aguja se desplaza hacia adelante tratando de ubicar una posición que sería seguramente un valor máximo o un valor mínimo de la onda, una cresta o un valle. Cuando la aguja se movió hasta el extremo, que fue lo que pasó y lo que vimos en su momento, la aguja se movió hasta ese lugar y cuando trató de volver hacia atrás era porque había ubicado un valor máximo positivo o un valor mínimo máximo negativo. Ahí nos detuvimos y marcamos esa posición como un punto, como una referencia únicamente. Al mover nuestro micrófono hacia afuera, entonces la aguja tendió a moverse hacia atrás tratando de ubicar un nodo, que fue justamente lo que ubicamos en esta otra ilustración. Nos detuvimos en esa posición, ubicamos ese punto y eso nos determinaba la ubicación de uno de los nodos. ¿Bien? Cuando medimos esa posición entre un valor máximo y un nodo, lo que teníamos ubicado no era nuestra longitud de onda total, sino solamente una parte de ella, que sería justamente una cuarta parte de la longitud de onda. Por eso, al multiplicar la distancia de 14.5 centímetros por 4 y por la frecuencia de 590, nos dio una velocidad de 342 metros sobre segundo. Bien. Y en la segunda parte, con una frecuencia diferente del orden de los 1034 Hz, ubicamos una longitud de onda, una cuarta parte de la longitud de onda, que fue de 8.5 centímetros, convertido a metros, 0.085 metros, siendo una cuarta parte de la longitud de onda multiplicada por 4, y por la frecuencia nos da un valor de 351.56 metros segundo.
Son valores diferentes, obviamente, porque es muy difícil precisar la posición de los nodos o de las crestas o de los valles en nuestro amplificador. Entonces, si se dan cuenta, esa es la variante que tenemos. Esa es una pequeña dificultad con las mediciones que efectuamos. Pero estos valores, ahora lo importante es compararlos con la velocidad que se determina en base a las condiciones del medio. Sabemos que la velocidad del sonido depende del medio donde se propague. No es la misma velocidad en el aire que en los líquidos o que en los sólidos. Por lo tanto, en el aire se supone que la velocidad del sonido es los 330 metros segundo más 0.6 metros segundo por cada grado de temperatura. Así que, tomando las condiciones de temperatura en este lugar con 24 grados centígrados, calculamos una velocidad más o menos de 344 metros segundo, que más o menos se parece al primer valor que ubicamos, que medimos, 344. Ya el otro valor hay una mayor variación, pero bueno, es un valor cercano. Esa es la velocidad del sonido a temperatura de 24 grados, y esta es la velocidad o las velocidades que calculamos con frecuencias diferentes y con longitudes de onda distintas también.